niños y bueno, desde hace más de 3 años he estado realizando todo el estudio respectivo para poder brindar el mejor de los conocimientos. Entonces, este trabajo se ha desarrollado desde julio del 2012 hasta julio del 2013 y más o menos hemos tomado consideración del mismo, porque como ustedes saben, ¿no? Ok, bueno, ante todo no hay conflicto de intereses para poder realizar el trabajo. Entonces, los objetivos del trabajo son demostrar la eficacia y seguridad en la utilización del sistema de placas LSP en cadera pediátrica y hacer un análisis crítico de los resultados obtenidos. Como sabemos, durante muchos años las osteotomías subtrocantéricas de cadera para el tratamiento de las displasias en pacientes pediátricos fueron realizados con las placas anguladas. El problema de utilizar las placas anguladas muchas veces era que la deficiente técnica quirúrgica que se podía optar producía múltiples problemas o complicaciones que en muchos casos fueron publicadas y en otros no, como las rupturas de las placas o como las fracturas que se pueden producir a nivel del cuello femoral o alteraciones también en el mismo implante, los cuales se doblan, especialmente en pacientes con neuropatía o con problemas neurológicos, como los pacientes con parálisis cerebral infantil que tienen demasiada espasticidad. Entonces todo eso llevó a que haya un desarrollo muy similar al de los pacientes geriátricos, en los cuales se viene utilizando con éxito ya el sistema de estabilidad angular dado por las placas LSP o de bajo contacto. Y pues entonces, aún en los grupos experimentados, con más de 100 caderas evaluadas, las tasas de complicaciones con el sistema, especialmente de placas anguladas, correspondía a un 9% aproximadamente. La pregunta sería pues si la tasa es mayor en series que no han sido publicadas. Y bueno, ahí tienen algunos estudios en los cuales se evidencia este tipo de complicaciones. Entonces, el objetivo de nuestro era utilizar una técnica que la vimos desarrollar en Venezuela durante la rotación que tuvimos y consiste en la utilización de las placas pediátricas LSP, en este caso proporciona la compañía de Puy-Sintes, y en nuestra data nosotros tenemos 22 caderas operadas en 12 pacientes, en los cuales, como ustedes pueden observar, la mayor parte de los casos eran pacientes con parálisis cerebral infantil, un paciente con mielomeningocele y un paciente que tenía una anteversión femoral, digamos que persistía en el tiempo. La valoración prequirúrgica la hacíamos midiendo la anteversión femoral de acuerdo a la técnica descrita clínicamente, utilizando la medición del ángulo, como se puede observar aquí. Esta medición es inexacta porque aquí no hemos colocado la mano todavía sobre la posición del trocánter para evaluar la porción posterior, pero nos da una idea de cuánto está la anteversión femoral clínicamente. Además de eso, hacíamos la evaluación radiológica prequirúrgica midiendo el ángulo cérvico-diaficiario, ¿no? que como ustedes pueden ver es un ángulo cérvico-diaficiario muy aumentado, y utilizamos la valoración de la displasia con el índice de migración de Reimer o con el ángulo centro-borde que nos ayudaban a tomar la decisión de la balización respectiva. Entonces, una vez que nosotros habíamos planificado nuestra cirugía, lo que procederíamos a hacer es la técnica quirúrgica. En la técnica quirúrgica nosotros hacemos, en la mayor parte de los casos, como es una cirugía multinivel, la utilización de, en primer lugar, la toxina botulínica para disminuir la espasticidad, y posteriormente colocamos al paciente en decúbito supino. El decúbito supino nos da una facilidad para abordar la cadera, permite reorientar muy bien el eje que queremos desrotar, podemos compararla con el lado contralateral, el implante se puede colocar muy fácilmente, el arco en C no se mueve de la posición vertical, el que se mueve es el miembro para colocar las guías, y entonces es una ventaja para nosotros poder trabajar en esta posición. Entonces aquí, como ven, ya están colocadas las guías, ¿no? Y creemos fundamentalmente que el éxito de toda la cirugía, o en muchos de los casos,
corresponde a la colocación exacta de las guías. Las guías deben estar colocadas de tal forma que puedan permitir el ingreso de 2 tornillos a nivel del cuello femoral en algunas de las placas, o un tornillo, y otra a nivel del cálcar. Como pueden ver tanto en la imagen antero-posterior como en el perfil, podemos observar que el clavo guía está centralizado. Posteriormente se terminan de colocar las guías y se realiza la osteotomía. Finalmente, la colocación de la placa. Entonces, en el postquirúrgico nuestro no utilizó ningún paciente llegó a necesitar transfusiones. Un solo paciente, que fue el más pequeño de todos nuestros pacientes operados, que tenía 4 años cumplidos, le pusimos una espica de protección. ¿Por qué? Porque el diseño de las placas es diferente. En el sistema que corresponde a las placas de Dupuytren's, tienen un sistema de 2.7 milímetros en los cuales solamente un tornillo va al cuello cervical, y después posteriormente tienen otras placas de 3.5 y 5.0 que tienen 2 tornillos, lo cual da mayor fijación a nivel del cuello. Entonces nosotros utilizamos en el paciente más pequeño una placa de 2.7 y por lo tanto teníamos que protegerlo. Los movimientos, la hospitalización en promedio fue de 2 días, los movimientos pasivos promedio desde el segundo día, y la carga progresiva se comenzó a dar desde la segunda semana hasta la cuarta, para completarlo con carga completa. No se necesitó ningún tipo de inmovilización adicional. Entonces, dentro de los resultados, había evidentemente clínicamente una disminución de la anteversión femoral, y la consolidación se observó entre la 7ª y 8ª semana de tratamiento. Y como se puede observar, las caderas ya están corregidas. Entonces, el objetivo era valorar si obteníamos algún tipo de complicación, como osificaciones enterotópicas, pseudoartrosis, algún tipo de alteración sobre la corrección que habíamos logrado, y si tuvimos una complicación. Bueno, dentro de los resultados existe diferencia significativa después de valorar ambos entre lo que significa el ángulo cérvico-diaficiario preoperatorio, que estaba entre 140 y 150 grados, y el ángulo cérvico-diaficiario postoperatorio, que está entre los 110 y los 125 grados, que corresponde a un ángulo cérvico-diaficiario que está en varo. Preferimos hipercorregir porque la espasticidad produce que durante el crecimiento pueda volver a balizarse la cadera y producir una coxa valga residual. Por lo tanto, preferimos utilizar una placa de 110 grados para aumentar la balización. Igualmente, existe una diferencia significativa estadísticamente entre lo que significa el ángulo de depresión femoral pre y el ángulo post, ¿no? Donde hay una disminución. Entonces, dentro de las complicaciones, como les estaba mencionando, justo en el paciente en el que solamente se utiliza un tornillo, y además este es el tornillo de máxima longitud, se dobló el tornillo, y por lo tanto en la imagen lateral podemos ver que no hay corrección de la anteversión femoral. Entonces es la única complicación que tuvimos, a pesar del uso de la espica. Entonces, una de las conclusiones es que de repente utilizar placas en pacientes muy pequeños no sería lo ideal, a menos que pues haya una subluxación muy evidente o una preocupación por la luxación ya. Entonces, la discusión nuestra es que la tasa de complicaciones en nuestra serie es similar a estudios con placas bloqueadas, otros estudios, menor en relación a estudios con placas anguladas, que son del 9%. Las menores complicaciones se deben sobre todo a la correcta planificación preoperatoria y una correcta aplicación de la técnica quirúrgica, y preferimos la posición supino por las ventajas presentadas, a pesar de que algunos otros grupos prefieren la posición de decúbito lateral. En la mayor parte de los casos, la balización se fijó con placa de 110 grados. Por la espasticidad no se requirió de protección adicional, la consolidación entre 7ª y 8ª semana. La única complicación de pacientes PCI 4 años con una placa de 2.7, y obviamente es un estudio con limitantes porque es un estudio retrospectivo, no tiene un grupo control con otro tipo de técnica o implante, y la edad es pequeña porque se evaluaron pacientes que tenían un seguimiento de 2 años, pero digamos durante el tiempo de operación fue durante 1 año. Entonces, las conclusiones son que el sistema de placas con estabilidad angular LSP pediátrico demuestra ser un sistema seguro, eficaz en el tratamiento de la patología de cadera, especialmente la neurológica, que es nuestra data, y la curva de aprendizaje no es compleja. Sin embargo, los resultados favorables se obtienen siguiendo una correcta planificación y una técnica quirúrgica adecuada. Agradecer
los maestros de la residencia, a los maestros del extranjero que nos ayudaron a aprender un poco más, a nuestros pacientes, a quienes debemos nuestra carrera, y a la familia por la cual seguimos avanzando. Muchas gracias.